Canto 12º del Bhagavad Gita. Yoga de la devoción. Bhakti Yoga. Bien, hasta ahora hemos visto el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, el Karma Yoga, el yoga de la acción, y ahora vamos a empezar a ver el Bhakti Yoga, yoga de la devoción. Estos son los tres grandes caminos del yoga del Bhagavad Gita, del yoga clásico. El Jnana, el Karma y el Bhakti Yoga. Yoga del conocimiento, de la mente, yoga de la devoción, del corazón, de las emociones, y yoga de la acción, el Karma Yoga. Bien, Arjuna, entre los hombres piadosos, ¿quiénes son, oh Krishna, los más versados en el yoga? Los que con incesante devoción te adoran, como Dios inmanente en todo, o aquellos que adoran al imperecedero e manifestado, al Dios trascendente. Krishna, aquellos que, teniendo puesto en mí su pensamiento, me sirven con asidua devoción y fe inquebrantable, son a mis ojos quienes mejor practican el yoga. Pero quienes rinden culto al imperecedero e inefable, al trascendente, inmanifestado, que es omnipresente, inconcebible, excelso, inmutable y eterno, que subyugan los sentidos y órganos de acción, que guardan perfecta ecuanimidad y se regocijan en el bien de todas las criaturas, estos ciertamente también llegan a mí. Arduo, por demás, es el afán de aquellos cuyo pensamiento se dirige a lo inmanifestado, por cuanto la meta inmanifestada difícilmente la alcanzan los seres encarnados. Mas aquellos que renuncian en mí todos sus actos y para quienes yo soy el supremo fin de sus aspiraciones, que con amor puro en mí meditan y me adoran con devoción exclusiva, sin tardanza les salvo del piélago de la muerte y vida transmigratoria, pues en mí depositaron su corazón. Fijaos qué frase tan poética. Sin tardanza les salvo del piélago de la muerte. El piélago es un cultismo, significa el mar en griego antiguo. Y vida transmigratoria, es decir, de encarnación tras encarnación, pues en mí depositaron su corazón. Dirige pues a mí solo tu pensamiento, asienta en mí tu corazón, y sin duda alguna vivirás en mí después de la muerte. Aquí vuelve a definirse la enseñanza del Bhagavad Gita. Dirige pues a mí solo tu pensamiento, concentración, y asienta en mí tu corazón, devoción. Al final esto es meditar. Meditar significa tanto el pensamiento como el corazón, como el deseo, como la emoción, en un solo punto, en Krishna, o simbólicamente en Dios, o en el Espíritu. Esta es la enseñanza de todo el Bhagavad Gita. Adoración, devoción y concentración. Y al final es meditar. Y para meditar hay que reunir la mente y el corazón en un punto. Y ese punto tiene que ser lo más elevado. ¿Y qué es lo más elevado? Pues ese Dios altísimo, imperecedero, ese Brahman. Pero Brahman universal y Atman universal, perdona, y Atman individual en cada hombre. Esta es la enseñanza del Bhagavad Gita. Adoración y concentración para llegar a la meditación. Repito este párrafo importante. Dirige pues a mí solo tu pensamiento y asienta en mí tu corazón. Y sin duda alguna vivirás en mí después de la muerte. Es decir, alcanzarás la perfección. Mas si no puedes fijar tu mente en mí, procura alcanzarme por medio del yoga del esfuerzo perseverante. Fijar la mente en mí, es decir, la concentración al final es lo más difícil de hacer. Concentrar la mente y meditar es realmente complicado. Pero dice, si no puedes fijar la mente en mí, procura alcanzarme por medio del yoga del esfuerzo perseverante, del karma yoga, del yoga de la acción, poco a poco, con constancia. Si tampoco te sientes capaz de semejante esfuerzo, dedícate a servirme
y ejecutando obras en honor mío alcanzarás la perfección. A servir, a servirme significa rendir esa devoción, ese culto. Pero si aún esto excede a tus fuerzas, recurre a la devoción a mí, y subyugándote, renuncia al fruto de tus obras. Al final se resume todo, porque la devoción es el Bhakti Yoga. La acción, dedicarte a servirme y a hacer acciones renunciando al fruto, es el Karma Yoga que hemos visto en capítulos anteriores. Y dedicar el pensamiento es el Jnana Yoga, o conocerme. Al final hay una amalgama de técnicas. No hay una exclusividad de Bhakti, Karma y Jnana. Se dice que al final todos los caminos están unidos. Que uno puede tener predilección o su personalidad puede verse inclinada a un determinado camino. Pues las personas muy devocionales se sienten inclinadas hacia la devoción. Las personas de acción, cuyo lema es hacer, 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 se sienten más inclinados hacia la acción. Y las personas más intelectuales, más reflexivas, tienden hacia el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Pero al final hay una amalgama. Al final el conocimiento requiere cierta devoción y cierta acción. La devoción requiere cierto conocimiento y cierta acción. Y la acción al final tiene que estar implicada o envuelta de cierto conocimiento y cierta devoción. Es decir, hay una amalgama. Aunque se hable de tres caminos, siempre hay una predominancia, pero siempre están los tres. Ya lo iremos viendo más adelante. Porque en verdad, mejor que el esfuerzo perseverante es el conocimiento. Mejor que el conocimiento es la meditación. Y preferiblemente a la meditación es la renuncia al fruto de las obras. A tal renuncia sigue de cerca la paz. El hombre sin odio, a ser viviente alguno, benévolo y compasivo, desinteresado y exento de amor propio, de egoísmo, inalterable en la desventura y la bienandanza, sufrido, siempre contento y aplicado al yoga, dueño de sí mismo, firme en su propósito, con el corazón y el entendimiento dedicados a mí, tal devoto mío es mi amado. Pues lo mismo de siempre. Al final se repite todo párrafo tras párrafo. Y el Bhagavad Gita podría resumirse en muy breves párrafos. Uno de ellos podría ser este. El hombre sin odio a ser viviente alguno, benévolo y compasivo, desinteresado y exento de amor propio, inalterable en la desventura y la bienandanza, sufrido, siempre contento y aplicado al yoga, dueño de sí mismo, firme en su propósito, con el corazón y el entendimiento dedicados a mí, tal devoto mío es mi amado. Pues la aspiración de obtener esas cualidades aquí narradas. Aquel que no conturba al mundo, ni por el mundo es conturbado, que está libre de las emociones nacidas de la alegría, el enojo, el temor, la inquietud, es decir, de ecuanimidad emocional, no significa que no las tenga, significa que se mantenga sereno, ecuánime. Es también mi amado, el que nada desea, el que sin pasión sereno, ecuánime y puro renuncia a toda empresa, él o Arjuna es mi amado. Asimismo, es mi amado aquel que no siente gozo ni aversión, ni abriga tristeza ni deseo, que manifiesta la misma serena actitud ante lo agradable que ante lo adverso, y que me profesa devoción. Aquí ya, como hemos dicho muchas veces, está hablando ya de un ser muy elevado, de un maestro. Es muy difícil no desear nada y mantenerse inalterable en los buenos momentos y en los malos. La mayoría siempre damos bandazos y nos dejamos llevar. Aquí habla de ese ser elevado. Pero, como he dicho, siempre el proceso, el camino, poco a poco. Aquel que se muestra inalterable ante el amigo y ante el enemigo, en el honor y en el oprobio, en el frío y en el calor, en el sufrimiento y en el placer, libre de afectos, que por igual recibe la alabanza y el vituperio, silencioso, del todo satisfecho con todo cuanto le acontece, sin hogar,
De mente firme y plena devoción, tal es mi amado. Mas aquellos que, henchidos de fe y amor, me consideran su fin supremo, aquellos que escuchan mis palabras y se encaminan al manantial de eterna vida, estos son verdaderamente aquellos a quienes yo amo con predilección. Y aquí termina el capítulo 12 del Bhagavad Gita, el yoga de la devoción o Bhakti Yoga. Bien, como resumen de este capítulo, y insistiendo en ese concepto de Bhakti, de vía devocional, para que lo entendáis bien, por ejemplo, los Hare Krishna, si conocéis esa secta del hinduismo, los Hare Krishna son muy bhaktis. Ellos mismos se consideran bhaktis, devotos. Y todo es devoción a la divinidad, devoción a Krishna. Lo adoran, pues le rinden culto, le cantan mantras, le adoran, le hacen ofrendas. Su vida entera es una vida de bhakti, de devoción. Eso, como he dicho antes, no implica que no tengan conocimiento ni acción. Pero lo que más predomina en ellos es el bhakti. Dentro de esos tres senderos del hinduismo o del yoga: conocimiento, deseo y acción. El cristianismo también es muy bhakti. El cristianismo es una religión muy devocional. Digamos que todas las prácticas, o casi todas las prácticas del cristianismo, están enfocadas a la devoción. La adoración a Dios, el rendir plegarias, el rendir culto, el ir a misa y hacer los sacramentos, cantar alabanzas, rendirse ante Dios, amarlo, o dar limosnas a los pobres o a la iglesia, es decir, hacer ceremonias devocionales. Eso es el camino del bhakti, el camino del deseo, el camino de la devoción. Adorar. Adorar significa que la emoción, que el deseo esté enfocado en un punto. Entonces, tener ese concepto. El cristianismo o los Hare Krishna son religiones o caminos de la devoción. Y eso nos lleva al final a la meta. Al final, aquí en el Bhagavad Gita va a proponer 3 caminos. Bueno, y un cuarto, que es la síntesis. El camino del conocimiento, que es la filosofía, el jnana yoga, el intelectualismo enfocado a la comprensión del espíritu, y al final por ese conocimiento llegar a la meta. El camino de la acción, de los karmas yogis, de hacer acciones, y renunciar a las acciones, y por medio de esa obra llegar a la perfección. Y el camino de la devoción, mediante obras devocionales, mediante la adoración, al final llegar a la perfección. Y el cuarto, que es el camino del raya, o de la meditación, o de la síntesis de esos 3 aspectos. Entonces se dice que por cualquier medio puede llegar un aspirante a la perfección. Y a veces hay luchas inútiles entre religiones. Dicen, no, mi religión es la mejor. Yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado. Y vamos a hacer guerras y vamos a combatir. Y vamos a atacar a otra religión o a otra filosofía. Porque el mío es el único camino verdadero. Tú estás equivocado. Solo a través de mi religión o de mi camino se llega. Solo. Y el otro es un hereje, es un pagano, un infiel. Hay que destruirlo o hay que convertirlo. Eso es un error, un tremendo error. Porque hay muchos caminos para llegar. Y cada uno llega por el camino que más afín es su personalidad. Las personas muy devotas, muy religiosas, cuyo corazón se hinche de devoción hacia Dios, seguirán un camino devocional y llegarán a la perfección por ese camino. Las personas más racionales, más intelectuales, más, por decirlo así, racionales, llegarán por un camino más intelectual, mediante la comprensión, mediante el estudio, mediante el conocimiento, mediante el discernimiento. Y las personas más de hacer pues llegarán a través de la acción. Pero al final cada uno llegará. Y cada uno es importante conocerse y saber los puntos fuertes de cada personalidad.
El mío, por ejemplo, es más intelectual, más jnana yoga. Yo, mi camino es más del jnana yoga, de mucho conocimiento, mucho estudio, mucha reflexión, mucho discernimiento, y al final mi mente es la que me llevará más adelante. Pero como he dicho, no es un camino exclusivo. También trato de desarrollar la devoción, aunque me cuesta un poco más este aspecto devocional, y la acción. También trato de hacer obras y de desidentificarme de ellas. Aunque mi camino fundamental es el jnana yoga, el conocimiento. Pero igualmente, cada uno de vosotros tendrá que saber identificar cuál es su camino predominante y seguirlo. Y no descuidar los otros tres. Porque al final, como veremos al final del Bhagavad Gita, lo importante es la síntesis. Síntesis. Conocimiento, deseo, acción. Jnana yoga, bhakti yoga, karma yoga. Para llegar a la síntesis en el yoga. Bien, esto es importante, ya desarrollaremos más este tema. Continuaremos en un próximo capítulo.